Voy a hablar, traigo dos pláticas preparadas, en realidad vienen bastante pesadas, entonces lo que haré será darlas lo más concreto posible. Voy a hablar en esta ocasión de ataxias autosómico-dominantes y voy a hablar también de Alzheimer y un poco de las proteinopatías en general, ¿ok? Bueno, entonces va a ser un poco más clínico en relación a las ataxias, ya lo molecular lo vamos a ver por cada una. Alzheimer va a ser básicamente todo lo molecular. Entonces, llega un paciente referido por ataxia y ¿cómo lo inician? Así. Pues lo primero y es básico, ¿no? La historia clínica completa. La historia clínica completa. El padecimiento actual es básico, desde cuándo inició, si hay, en los antecedentes serofamiliares, si hay alguien más en la familia, bien importante tomar en cuenta la familia, porque muchas veces son los que nos van a dar los datos pivote en relación a si tienen ictalopia, si tienen neuropatía, etcétera, para poder identificar cuál de todas las ataxias es, porque en realidad pues hay 37 hasta mi última revisión, ¿no? Que es de hace como 3 días. Entonces, poder identificar qué tipo de ataxia va a depender de la genealogía para poder determinar si es dominante, recesiva, ligada al X o de etiología mitocondrial, que sé que ya vieron. Recuerden que las autosómicos recesivas generalmente son en etapas pediátricas, aunque no necesariamente. Hay muchos de estos errores innatos del metabolismo que pueden dar ataxia como dato pivote, que se heredan la mayoría autosómicos recesivos y dependiendo de la actividad enzimática residual lo podemos ver tanto en niños y adultos, y esto es bien importante porque pueden haber inclusive ancianos con errores innatos del metabolismo. Entonces, otra vez la edad de inicio, la evolución, si es lenta, si es rápida, los órganos afectados, eso es bien importante porque nos va a llevar hacia qué etiología, hacia qué opción de SCA tenemos, si le han iniciado algún tratamiento, el resultado. ¿Y para qué paraclínicos contamos? Obviamente la resonancia magnética va a ser fundamental para poder continuar con el abordaje diagnóstico de las ataxias. En este caso estoy hablando solo de la ataxia cerebelosa porque no me voy a meter en las sensitivas, ya que muchas de ellas las vamos a ver en estas formas autosómico-recesivas y en etapas infantiles. Ahora, la pasada. Dependiendo de esto, tenemos que hacer el análisis de si es hereditaria o no hereditaria. Puntos importantes en relación a las SCAs. La mayoría, las SCAs dominantes, la mayoría van a tener antecedentes familiares. La opción de novo es poco frecuente. Entonces, si no hay antecedentes en la familia, ¿ok?, es más probable que nos quedemos con alguna otra etiología que no sea hereditaria. La siguiente, perdón, la pasada. Pensé que venía la pasada. Entonces, en el momento en que tenemos una ataxia de origen cerebeloso, si no tenemos antecedentes en la familia, pues tenemos que hacer nuestro abordaje diagnóstico en relación a si es estructural, si fue un EBC tóxico, inmune, infeccioso, traumático, neoplásico, endocrino, si no, o si es una atrofia de múltiples sistemas, ¿ok? Si no es ninguna de estas, dependiendo de la edad, lo primero que se tendría que diagnosticar o tendría que considerarse son las ataxias recesivas, empezando por la ataxia de Friedreich, recordando que pueden haber inicios más tardíos en relación a esto, ¿no? Recordando que ataxia Friedreich lo estaríamos esperando en adolescentes y sería poco frecuente, aunque no se descarta. Ahora, si nos vamos a las dominantes, lo primero que nos tenemos que preguntar es si son episódicas o si no son episódicas. Si son episódicas, pues ya nos vamos a diagnosticar estas ataxias episódicas 1, 2, 3, etcétera. Si no son episódicas, nos tenemos que ir hacia las SCAs dominantes. Y en este caso, vuelvo a insistir, ¿tiene algo agregado? No tiene algo agregado. Si no tiene algo agregado, tenemos que hablar de las 5, 6, 11 y 26. Si tiene algo agregado, que sería la ataxia cerebelosa plus, tendremos que irnos ahora sí a preguntarnos cuáles son las agregadas que tenemos. La siguiente, por favor.
Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho porque podemos identificar dentro de la estructura y de la función de la neurona que estas ataxias pueden estar desde estas alteraciones de poliglutamina que nos van a estar alterando tanto la función mitocondrial, o como nos pueden estar alterando el transporte de sustancias a través de los microtúbulos, o nos pueden estar afectando ya la función a nivel del presináptico y postsináptico de todos estos receptores. Entonces, en realidad vamos a ver que estas ataxias van a estar implicando a todas las partes funcionales de la neurona y que etiológicamente vamos a tratar de subdividirlas dependiendo de la función, es decir, si es una poliglutamina, si no son de expandidos de nucleótidos, etc. La siguiente. Entonces nos vamos a enfocar ahora sí a las ataxias dominantes. La siguiente. Dentro de las generalidades, es frecuente que tengamos afección del cerebelo y también del tallo encefálico. Generalmente se describe la atrofia oligopontocerebelosa y también y eso lo podemos identificar a través de la resonancia magnética, y también en algunas es frecuente la afección de los segmentos superiores de la médula espinal. Entonces también a veces este tipo de circunstancias de neuroimagen nos pueden ayudar a identificarlas. La variabilidad clínica es bien importante y hay fenómenos de anticipación. Recuerden que no todas las SCAs son relacionadas o son por expandido de trinucleótidos. Hay algunas que son por mutaciones puntuales u otro tipo de mutaciones. Sin embargo, en las que tenemos por expandido de trinucleótidos vamos a tener este fenómeno de anticipación, y la anticipación la vamos a ver de forma más frecuente en SCA7. La siguiente. Dentro de la prevalencia vamos a tener que estas sí pueden estar consideradas en conjunto como enfermedades raras. Recuerden que una enfermedad rara es la que se encuentra en 1 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Aquí estamos en una frecuencia más o menos de 1 de cada 100.000, pero va a depender de la localización. Si viene de Veracruz, si es el paciente, ¿no? Por ejemplo aquí, si es el paciente que viene con una ataxia cerebelosa y viene a Veracruz, híjole, la posibilidad de que sea una ataxia hereditaria aumenta a que si viniera del norte del país, porque sabemos que la frecuencia de estas enfermedades en Veracruz o en algunos subestados de la República es mayor. Y en este sentido, lo que quiero que vean es que la prevalencia de SCAs va a ser totalmente diferente dependiendo del origen étnico del paciente. Vamos a tener en unas diapositivas más adelante que el SCA2 va a ser la más frecuente en nuestro país, a diferencia de otros países, donde es la más frecuente la SCA3, que es el Machado Joseph. En nuestro país no. En nuestro país tenemos que iniciar el diagnóstico a partir del SCA2. Y algo que es bien padre es la SCA10, que en realidad esa es más histórica que en relación a frecuencias. Recuerden que aquí se identificó la doctora Rasmussen, que ya no trabaja aquí, fue a través del estudio de unas familias mexicanas que identificaron el pentanucleótido que es expandido en SCA10. Y algo que está bien interesante también del SCA10 es que la frecuencia de SCA10 en países no latinoamericanos es baja. Entonces podríamos pensar que pudiera ser pues una enfermedad más típica de países latinoamericanos. En relación a SCA10 es más frecuente en México que en Brasil, pero si hablamos de países en general, en Brasil, en estos países es más frecuente el SCA10 que en otros. La siguiente. Esto es bien importante. Para fines prácticos, si tienen un paciente con una ataxia espinocerebelosa, una ataxia plus, o sea, no una SCA aislada, sino una SCA plus, es decir, con algo más, se mandan a hacer paneles. Hacerlo por clínica a veces es bien complicado porque vamos a ver que el fenotipo se imbrinca mucho, y más entre la 2 y la 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tienes un paciente con una ataxia que tiene neuropatía, por ejemplo, pues le vas a mandar a hacer SCAs. ¿Qué vas a mandar a hacer? Vas a mandar a hacer SCA2, SCA3 de forma pues habitual, pero lo que quiero que vean en esta diapositiva que publicó la doctora Alonso en el 2007, que es una casuística de este hospital, es que
Si hay antecedentes familiares en nuestro país, lo primero que tenemos que buscar es SCA2. Lo siguiente que tendríamos que buscar es SCA10 y lo siguiente que tendríamos que buscar es la 3, 7 y 17, ¿ok? Si ustedes piden una muestra aquí, en realidad lo primero que se va a correr va a ser la SCA2. Lo siguiente que se va a correr probablemente va a ser, dependiendo ahora sí de la clínica, si convulsiona, si no convulsiona, si tiene retraso, si tiene retinosis, ahora sí ya se haría cualquiera de estas, pero de entrada la primera que siempre se corre es SCA2, a menos que te digan, no sabes que tiene retinosis pigmentaria. Y ahora voy a mostrar algunos avances en relación a eso, donde todavía, o sea, donde ya no es como tan factible todo eso, porque los fenotipos cada vez están brincando más. La siguiente, por favor. Si no tenemos antecedentes familiares, que vuelvo a insistir que es poco frecuente en estas SCAs autosómico dominantes, primero tenemos que hacer SCA2 y después tenemos que hacer SCA17 en este país. La siguiente. Entonces, a nivel molecular vamos a ver que hay 3 categorías en cuanto a la etiología o fisiopatología de estas enfermedades. Vamos a ver que una parte son por expansión de trinucleótidos, que son las más frecuentes. Vamos a ver también expansión de tripletes no codificantes y vamos a ver mutaciones específicas como son missense, nonsense, inserciones o duplicaciones. La siguiente. La clasificación en la expansión por tripletes, esto ya lo habían visto anteriormente con el doctor Plaza, pero lo que quiero que recuerden es que dependiendo del lugar se dividen en codificantes y no codificantes. De las no codificantes vamos a tener, por ejemplo, aquellos que están a nivel del promotor, de la región 5' y 3' UTR, a nivel de los intrones y a nivel del RNA no traducido. En este caso vamos a ver, por ejemplo, que el SCA10 es una alteración intrónica, y esto es bien importante que recuerden, porque antes se pensaba que alteraciones intrónicas no producían nada. Ahora sabemos que por supuesto las alteraciones intrónicas pueden producir enfermedad. Entonces, para quitar un poco esto de la mente, vamos a tener a SCA12 a nivel del promotor, y ahora sí la siguiente. Las poliglutaminas, aquí ahora sí vamos a tener a la mayoría de las SCAs que vamos a estar viendo. Estos tractos de la siguiente, de poliglutamina, vamos a tener efectos a nivel de la neurona debido a que estos tractos se pueden degradar o precipitar o per se hacer la siguiente, un efecto tóxico específico en la neurona. Lo que se ha visto en relación a los de poliglutamina es que va a producir un estrés intracelular, va a producir estrés oxidativo, que sabemos que este estrés oxidativo no nada más va a dañar al DNA mitocondrial, a la función mitocondrial, sino que esta mitocondria disfuncional puede hacer que salga citocromo C, y al hacer que salga citocromo C es un marcador para llevar a apoptosis a esa célula. Entonces es por eso que podemos ver que histopatológicamente estas ataxias van a tener una atrofia cerebral generalizada, aunque más específicamente a nivel del cerebelo y de la médula oblonga. Sin embargo, vamos a ver que la fisiopatología no nada más va a estar alrededor de la mitocondria, sino que va a haber también una interrelación con el astrocito, que esto ya se ha estudiado más en la enfermedad de Alzheimer, la neuroinflamación, que también forma parte de la etiología y de la fisiopatología de estas enfermedades, y lo volvemos a ver en estos expandidos de trinucleótidos. Vamos a ver que esta expansión de trinucleótidos nos va a alterar la función axonal, como vimos en la en la diapositiva donde venían todas las ataxias juntas. También los microtúbulos van a estar alterados, y en esta vamos a ver que justo la función de todos, esta función del transporte intracelular a través de la acción va a estar alterada, y esto también lo podemos entender en el por qué hay neuropatía. O sea, ¿por qué el paciente tiene una neuropatía? Pues porque tenemos la siguiente. Vamos a tener toda esta transmisión de sustancias a través del axón alterada, ¿no? Y por supuesto también vamos a tener una alteración tanto en la formación de las dendritas como en la función de la unión de la sinapsis neuronal. Y en este sentido, por eso podemos ver que la etiología, más bien que la fisiopatología, es muy heterogénea, y hablar específicamente de una es bien complicado, porque si ustedes leen los artículos van a decir, y se supone que, y se sabe que, y creemos que, porque en realidad el fenómeno de la expansión va a afectar
mediante varias vías a la función neuronal. La siguiente. Y entonces, vamos a ver por expandidos que tanto SCA2, SCA7 y SCA17 pueden contar con un fenotipo más severo en la infancia debido a que existe anticipación. Vuelvo a insistir que la que más se anticipa es la SCA7. La siguiente. Solo, sí, perdón que te interrumpa, me contaban los compañeros que luego se los preguntan en el examen de consejo, ¿cuáles son las que tienen fenómeno de anticipación? No sé si les había tocado. A mí no. De esa parte. Y vámonos ahora a la clínica en general. Tengo un paciente, ¿no?, que la resonancia me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir porque tiene una atrofia olivopontocerebelosa y entonces ya estamos pensando en un SCA autosómico dominante. En este caso, vuelvo a insistir, lo tenemos que dividir en si es ataxia pura, cerebelosa pura o cerebelosa plus, lo siguiente. Y entonces viene el plus, ¿no? Y nos encontramos con que hay una heterogeneidad importantísima. Vuelvo a insistir que ahora ya estamos en la 37, que tenemos algunas que son alélicas, tenemos por ejemplo algunas como la 1, la 2, la 5, la 6 y la 7, que van a tener, perdón, la 1, la 2, la 7 que van a tener atrofia olivopontocerebelosa, pero el SCA5, 6 y la 11 van a tener solo atrofia cerebelosa. Esta atrofia cerebelosa también va a depender si es solo vermiana o si es generalizada o etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que de los que pueden tener inicio temprano, vamos a ver la 1, la 2, la 3, la 7, la 8, la 17, la 25, las que pueden tener, y esto también es bien importante, inicio tardío, porque recuerden que estas SCAs generalmente empiezan en los 30, 20, 30, es más frecuente en los 30. Las que pueden iniciar todavía más posterior, vamos a tener al SCA6, la siguiente. Entonces, esta diapositiva es bien importante porque todo esto es como un checklist. Tienes un paciente con una ataxia cerebelosa y quieres definir si es plus o no es plus. Lo que no se te puede olvidar preguntar o revisar o buscar de forma intencionada es esto. Tiene oftalmoplegia, tiene atrofia óptica, tiene extrapiramidal, tiene neuropatía periférica, tiene crisis convulsivas o tiene demencia. Si tú te preguntas todo eso de forma sistemática, la posibilidad de que no diagnostiques el tipo de SCA que estás buscando cada vez va a ser menor. La siguiente. En relación a la progresión, vamos a ver que en general vamos a tener una evolución de 15 a 17 años a partir del inicio de la enfermedad de silla de ruedas. La muerte, como ya sabemos, va a ser por una falla vulvar. En general va a ser hasta 20 a 25 años posterior del inicio. ¿Ok? Que a veces es bien complicado saber cuándo inició. Le preguntamos a los pacientes, ¿cuándo empezó con la ataxia? Pues nadie sabe, ¿no? ¿Cuándo empezó con la alteración de los movimientos? Pues está bien complejo. Hay unas excepciones que eso sí es bien importante que lo sepan. La 1 y la 6. La 1, la progresión es rápida, ¿ok? La 6, la progresión es lenta. Entonces, si podemos concluir con la 6 es lenta y se puede dar o puede iniciar en edades todavía más tardías. La siguiente. Y entonces, pues venimos con el problema. Bueno, ya que hice mi checklist, ahora sí, ¿a qué ataxia me tengo que enfocar? Y entonces vamos a ver. Si tenemos una ataxia con crisis convulsivas, lo primero en este país, la 10, ¿ok? Lo primero. Si tenemos una ataxia con alteraciones en los movimientos oculares, pues ahí sí va a depender del tipo de movimientos, pero podemos pensar en la 2 o en la 3, ¿ok? Si tenemos una ataxia con parkinsonismo, tenemos que pensar en la 2, ¿ok? Si tenemos, bueno, parkinsonismo en la 2, distonía o temblor, más bien distonía, tenemos que pensar en la 3, signos piramidales, eso es más frecuente en la 1, entonces va a depender, y neuropatía periférica pues está frecuente en 1, 2 y 3, ¿no? Entonces en realidad en este país neuropatía periférica tendremos que pensar 2 y 3. La siguiente. Más específico entonces, yo esto, por ejemplo en la consulta, siempre pues lo llevo, ¿no? O sea, de pronto está bien complicado aprenderse todo eso, pero entonces de forma característica, si tengo ataxia autosómico dominante y tengo nictalopia, 7. Si tengo epilepsia, 10. Si tengo mioclonía, corea o demencia, dentato rubro pálido yusiana, que en realidad esa, hasta donde yo sé, no hay nadie diagnosticado en este país, ¿no?
pero bueno, sería una poco frecuente. Si tiene retraso mental, tengo que irme a la 13. Si tiene temblor cefálico, me tengo que ir a la 16. Vean, la neuropatía periférica, en realidad, pues 2, 3 en este país, ¿no? Si tiene alteraciones en el temblor o disinesias, me tengo que ir a la 17. Y básicamente, la siguiente. Esta clasificación de Harding en realidad es más histórica que otra cosa, ¿okay? En realidad, de forma habitual ya no se utiliza Harding. Sin embargo, Harding la dividía en 1, 2, 3, 4, la siguiente, que de pronto pues también nos podía ayudar. Si teníamos la 1, pues teníamos que pensar en todas estas, la siguiente. Si teníamos las 2, pues teníamos que pensar en la 7. Si teníamos la 3, en la 6. Vuelvo a insistir en relación a la 6 con el mejor pronóstico, ¿ok? La siguiente. Y pues bueno, la heterogeneidad clínica en realidad es bien amplia. La mayoría pueden tener alteraciones cognitivas, aunque se suponga que no tienen, como por ejemplo la 3, que se menciona, no, Machado, Joseph, no suelen demenciarse. Si ustedes buscan de forma intencionada, sí van a tener algo de alteraciones neurológicas cognitivas. Entonces, en realidad, vuelvo a insistir en el checklist que tenemos que hacer. Las alteraciones oculares, vamos a ver 2, 3, por ejemplo, que serían como las que más tendríamos que diferenciar. Cognitiva 2 y 3 están afectados, piramidal 2 y 3 están afectados, la alteración de las sacadas 2 y 3 están afectados, alteración en los movimientos oculares como tal 2 y 3 están afectados, parkinsonismo 2 y 3 también. Vuelvo a insistir entonces, el abordaje molecular es aquí la siguiente: 2, si no 3, si no pues 1 y ya le sigues, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en esta plática en 1, 2, 3, 6, 7 y 17 y también la 10, la siguiente. La siguiente. SCA1, quien está alterado es un gen que se llama ATXN1, que codifica para la taxina 1. Vamos a ver que esta es una alteración por expansión, es una poliglutamina, tenemos expandidos de CAG. Algo que es bien importante es que tenemos alelos intermedios, alelos de penetrancia reducida y penetrancia completa. ¿Qué es alelo intermedio? Es aquel que se puede expandir y puede o no puede presentar la enfermedad. Penetrancia reducida es aquel que sí tiene la mutación, pero tal vez no vaya a presentar la enfermedad. Y penetrancia completa es aquel que se ponga de cabeza, le va a dar la enfermedad. ¿Ok? La siguiente. Lo que vamos a tener es que este gen ATXN1 va a estar formado por 9 exones. En el exón 8 vamos a tener un expandido CAG que va a ser un poli-Q. La siguiente. ¿Y cuál es la función de ataxina? En realidad, ataxina parece que está implicado en la conformación de toda. Recuerden que la transcripción está súper regulada, o sea, la replicación, pues ya, fase S, entra replicación, bla, pero la transcripción y la traducción, pero en específico más la transcripción, necesitamos muchos factores que me la produzcan. Y en este caso, uno de los varios factores que van a estar implicados en la transcripción de algunos genes va a ser ataxina. Ataxina va a estar colaborando junto con todas estas proteínas para fomentar la transcripción de algunos genes específicos. Y en este caso, la pérdida de la función de ataxina lo que me va a dar va a ser apoptosis, me va a dar también degeneración de los tractos espinocerebelosos, y de ahí la clínica que vamos a ver, la siguiente. En general, lo que vamos a tener va a ser un pan cerebeloso, la evolución va a ser una evolución habitual, pero este va a tener de forma característica neuropatía periférica mixta y síntomas piramidales. Algo que es bien importante es que esta neuropatía periférica mixta va a ser más frecuente en SCA2 que en SCA1. Entonces, vuelvo a insistir, SCA2 va a ser la primera que vamos a buscar. Esta puede tener anticipación paterna, que recuerden que si papá la tiene, puede ser que el hijo lo tenga a edades más tempranas. La siguiente. Este es un artículo en el cual en varias series, quiero que vean, son Ns pues bastante considerables para hablar de una enfermedad que tiene una frecuencia de 1 en 10, o sea, de 1 en 10.000 o mayor. Vamos a ver que estos autores lo que vieron es que cuáles eran los datos clínicos más predominantes en la ataxia espinocerebelosa tipo 1. Y lo que se vio es que dentro de todos, lo más característico en esta ataxia es
una disminución de la vibración, que eso no lo vamos a ver de forma temprana en las demás. Vuelvo a insistir en el punto de la neuropatía, que es lo más característico de todos estos. Clínicamente, si tiene disminución en la vibración, lo primero que tengo que pensar entonces es SCA1 antes que SCA2, ¿ok? La siguiente. Y aquí este también es otro artículo en el cual hace un comparativo, y me voy a basar siempre en SCA2 porque es la más frecuente aquí. Quiero que vean que en realidad pues todas se parecen en relación a la clínica. Sin embargo, SCA1 va a tener en relación a SCA2 más frecuentemente hiperreflexia, lo cual también nos puede dar datos clínicos que podemos utilizar para hacer diagnósticos, mientras que las alteraciones sensitivas y oculomotoras van a ser muy similares en ambos, inclusive más frecuentes en SCA2. Entonces, resumo. Neuropatía que inicia con alteración en la vibración y que a la exploración física puede tener hiperreflexia son datos clínicos para pensar en SCA1. ¿Okay? La siguiente. A nivel de la resonancia magnética, pues no vamos a ver características específicas, o sea, va a ser una resonancia magnética habitual para este tipo de enfermedades. Sin embargo, lo que se menciona es que la atrofia cerebelosa es más importantemente vermiana, ¿ok? Entonces, también podría ser otro dato que nos puede orientar hacia el SCA tipo 1. La siguiente. Quiero que vean, en también del Handbook of Clinical Neurology del año pasado, estas son las frecuencias de SCA1 reportadas a nivel internacional, y quiero que vean que en realidad nosotros no tenemos mucha SCA1, ¿no? O sea, sí hay pacientes aquí con SCA2, que esta sí es la más frecuente que vamos a ver en nuestro país. SCA2 va a estar dada por mutaciones en un gen que se llama ATX1, que codifica a la taxina 2. Esta taxina 2 es bien interesante porque va a estar implicada en el metabolismo del RNA, es decir, esta proteína se va a unir a la cola de poli A en el extremo 3' y a la caperuza 5' obviamente en el extremo 5', y al unirse a esto va a ser todavía más factible que se unan los ribosomas para hacer la traducción, ¿ok? En este caso, entonces SCA2 vamos a verla como muy importante para la traducción del RNA mensajero. Y esta va a ser muy expresada en Purkinje, en las zonas de Purkinje cerebelosas y en la sustancia nigra. Y la siguiente. Y es por eso que vamos a ver la clínica que van a tener estos pacientes. La mutación es una expandida CAG, que lo vamos a ver en el exón 1. Vamos a ver que va a haber penetrancia completa a partir de los 32 hasta los 200. Puede haber un inicio tardío entre los 32 y 33 repetidos, y vamos a ver formas infantiles a partir de 130 repetidos. Vuelvo a insistir, este tiene anticipación, o sea, se puede expandir a lo largo de la mitosis. La siguiente. Vámonos a ver entonces, lo más frecuente que vamos a tener es que va a haber arreflexia, va a haber alteraciones sensitivas y las alteraciones oculomotoras. La siguiente. Vamos a tener que clínicamente va a empezar entre los 20 y los 30, va a ser un pan cerebeloso. Aquí sí podemos ver demencia, la neuropatía periférica que ya había mencionado anteriormente, pero quiero que nos vayamos aquí. Primero va a haber hiperreflexia y después va a haber arreflexia, y esto es más importante en miembros torácicos. Va a haber temblor, va a haber un temblor que generalmente puede ser postural o de acción, y las sacadas lentas. Las sacadas lentas van a ser de predominio horizontal, y esto lo podemos ver en un 99% en los presintomáticos. ¿Qué quiere decir? Lo primero que se va a afectar van a ser los movimientos sacádicos, y después va a empezar con la ataxia. Entonces, clínicamente, aunque no tengamos el diagnóstico molecular, a los familiares de los pacientes hay que revisarles los movimientos oculares. Ahora, estos movimientos oculares en este patrón también lo podemos ver en el SCA7, sin embargo SCA7 tiene nictalopia, entonces va a ser lo que nos va a dar el cambio para pensar entre SCA2 o SCA7. La siguiente. Importantísimo. Les había mencionado que teníamos en la sustancia nigra también expresado mucho la taxina 2. Quiero que vean que sea
se ha expandido el fenotipo, ya no nada más para ataxia con todo, o sea, con esta ataxia plus que les estoy comentando, sino que se han descrito también pacientes con Parkinson asimétrico responsivo a DOPA con mutación en ataxina 2. Se ha documentado Parkinson idiopático, específicamente Parkinson de inicio temprano, que en realidad es un expandido SCA2. Parálisis supranuclear progresiva también puede ser parte de SCA2 y nos metemos en problemas. Retinosis pigmentaria, eso que les había dicho de paciente con ataxia, o sea, que tiene alteraciones oculares, pero ojo, si tiene retinosis pigmentaria me tengo que ir a las 7, pues muchas gracias, ya se ha documentado que no. Entonces, para fines prácticos, el abordaje molecular en muchos países le hago todo el panel más frecuente y a ver qué me sale, ¿no? Porque clínicamente de pronto es bien difícil poder diferenciar una de otra. La siguiente. Podemos tener formas infantiles, recuerden que esta es una de las que más frecuentemente se anticipan, y vamos a ver hipotonía y otra vez retinosis pigmentaria, ¿ok? Mioclonías, retraso mental, tetraparesia y microbraquicefalia. Si ustedes me dicen esto, lo primero que yo voy a pensar va a ser mitocondria, ¿ok? Lo primerito. Sin embargo, quiero que vean que dentro del espectro de mutaciones o dentro del espectro de expansión por SCA2 también tenemos esto. Entonces, si lo vemos al contrario, si tienen un paciente que están pensando mitocondria, tienen que preguntar, hacer una buena historia clínica, porque puede ser otra enfermedad que está pareciéndose mucho a mitocondria, y en este caso, siendo tan frecuente SCA2 es de lo primero que tenemos que pensar. La siguiente. Se ha visto casos de homocigotos, es decir, los dos alelos están expandidos. Y en este caso, lo que se ha visto, quiero que vean, solo parkinsonismo, gracias, o sea, ni siquiera ataxia, solo parkinsonismo. Y este es otra vez un parkinsonismo que responde a DOPA. Viéndolo al revés, paciente con Parkinson, un parkinsonismo de inicio temprano, tienen que pensar que tienen que descartar algo genético, ¿ok? O sea, no es normal. Entre más temprano empiece este extrapiramidal, más posibilidad de que tenga una etiología genética va a ser. Y en este caso, uno de los diferenciales que tenemos que tener va a ser expandidos por SCA2. Hay otros, pero de los que tienen que pensar es eso. La siguiente. En la resonancia magnética vamos a ver atrofia cerebelosa. Ya vimos que va a haber una alteración, ojo, con la sustancia nigra. La siguiente. La anticipación va a ser paterna. Pueden haber también... bueno, ya había mencionado esto que es más frecuente en México. El tratamiento en realidad pues sigue siendo sintomático, no ha habido algo específico que haya modificado la evolución o la historia natural de esta enfermedad. La siguiente. Y esta diapositiva fue de lo que fui a aprender yo en esta última rotación. ELA. ELA también puede ser por un expandido intermedio de SCA2. Ya hay familias documentadas en las cuales tenemos ataxia, o sea, SCA2 clínicamente, tiene un hijo con ELA, ¿ok? Tiene otro hijo en el cual pues nunca desarrolló nada, y aquí tenemos otra vez SCA2. Entonces, cuidado, el fenotipo o lo que tienen que interrogar de los antecedentes de SCA2 ya no es solo ataxia, sino ahora es parkinsonismo y ahora es ELA. Y ahora, de los pacientes con ELA, viéndolo al revés, de los pacientes con ELA, tienen que preguntar antecedentes de Parkinson. Recuerden que ELA también se hereda, ¿ok? ¿Cuándo tengo que pensar ELA hereditaria? Cuando es de inicio más temprano y cuando la evolución es más rápida. Y en este sentido, otra vez, SCA2 no se nos puede... Entonces, cada vez se está poniendo, digamos que más interesante, ¿no? O sea, el abordaje de todas estas enfermedades, y cada vez los fenotipos se van imbrincando más porque, como vimos en las primeras diapositivas, el fenómeno dentro de la neurona es un fenómeno que afecta a muchos lugares. Y entonces, al afectar muchas vías funcionales neuronales, podemos tener fenotipos pues muy imbrincados. La siguiente. Otra vez, bueno, expandidos intermedios. Entonces, en una familia puede coexistir ELA y SCA2. La siguiente. SCA3, que es el Machado Joseph, ataxina 3. Vamos a ver, este también está bien padre. ¿Recuerdan para qué funciona la ubiquitina?
La ubiquitina, Para recuerden que pone romper proteínas. como datos a la proteína para que se vaya el proteasoma, ¿no? Y entonces esta está bien padre porque es una enzima que desubiquitiniza, es decir, va a hacer un poco de este delete, no delete, o sea, voy a revisar la proteína, voy a ver si está muy ubiquitinizada, tal vez no vaya a llegar al proteasoma, entonces le voy a poner el número adecuado de ubiquitinas para que sí llegue al proteasoma, para que llegue de una forma más fácil, porque el proteasoma tiene sus claves, ¿ok? No quiere decir entre más ubiquitinas, más fácil llega al proteasoma, tiene que tener un número de ubiquitinas específico para que su función de degradación en el proteasoma sea la más rápida. Y entonces la que va a estar regulando todo esto, hay muchas, pero una de las que va a estar regulando todo eso va a ser ataxina 3, ¿ok? Va a ser también un expandido CAG, la siguiente. Aquí tenemos estas dos regiones, estas tres regiones que se llaman UM1, UM2 o UM3, estas regiones van a ser las que van a tener esta función de unirse a la ubiquitina. Y vamos a ver que justo esta PoliQ va a estar en esta región y hay inclusive otras proteínas muy similares que, como es Machado Joseph, que ya les pusieron Josefinas, ¿no? Josefina 1, Josefina 2, que van a tratar de hacer una actividad muy similar, sin embargo, la que tiene mayor actividad en este sentido va a ser Josefina 3 o Josefina, que va a ser la SK3. La siguiente. Y entonces, vamos a ver, SK3. SK3 lo único que tiene más frecuente que SK2 va a ser espasticidad. Sin embargo, si ven los porcentajes entre una y otra, son porcentajes muy similares. Entonces, diferenciar SK2 de SK3 pues, es complicado. Por eso, de entrada, pues se van las dos, ¿no? O sea, tienen que ser molecular para las dos. La siguiente. Va a ser una ataxia progresiva, va a empezar a la edad normal. Esto también es bien importante, el parpadeo. Me acordé de pronto de Angélica Rivera, ¿no? Perdón, ya estoy politiquera, ¿no? Pero del video de Angélica Rivera que parpadeaba muchísimo, ¿no? Entonces lo contrario va a ser SK3, para que no se les olvide. SK3, el parpadeo va a ser un parpadeo más infrecuente, vamos a tener oftalmoplegia y lo más específico, como ya lo vimos en las imágenes pasadas, va a ser el extrapiramidal también. La siguiente. Se va a subdividir, hasta hace poco teníamos tipo 1, 2 y 3, ahora ya tenemos el cuarto y lo tenemos como con predominio del parkinsonismo. Gracias a quién se parece, a la 2, ¿ok? Entonces, sí, puedo concluir, pues busquen 2 y 3, ¿no? En México primero busquen 2 y si no es 2, busquen 3, ¿no? Pero clínicamente en realidad lo que quiero que vean también es del inicio temprano. Así como Huntington, cuando se expande, inicia con extrapiramidales bien importantes, SK3 también va a empezar con extrapiramidales bien importantes, que va a ser el fenotipo más importante. Después vamos a ver la forma más frecuente, que va a ser esta ataxia con el piramidal, con la paraplegia espástica, y vamos a tener una forma un poco más tardía, así como la 6, pero no tan tardía como la 6, ¿ok? En la resonancia vamos a ver atrofia pontocerebelosa, la afección de la oliva va a ser más infrecuente que en las demás. La siguiente. Hay criterios diagnósticos que se implementaron en el 92, sin embargo, pues ya casi nadie los usa, estos son más históricos que otra cosa. La siguiente. Va a haber otra vez anticipación paterna, se le denomina como el prototipo de la SK, porque en realidad es la SK más frecuente en todo el mundo, menos aquí, bueno, aquí en Latinoamérica. Vamos a ver que el tratamiento, pues es un tratamiento pues, sintomático habitual a lo que estarían ustedes, dependiendo de la clínica que esté manifestando el paciente. La siguiente. Nos vamos a la 6, nos vamos a la 6, es una alteración de un canal de calcio. Lo que vamos a tener es que 6 va a tener un inicio más tardío, justo como ya había mencionado anteriormente. Aquí vamos a tener también nistagmus evocado por la mirada, y aquí lo más importante de SK6 que quisiera que se les quedara es la progresión lenta, ¿ok? Todas evolucionan más lento, esta puede empezar más tarde, esta puede evolucionar más lento, las otras a los 15 años ya están en silla de ruedas, este puede pasar más años, ¿no? Y eso debe de ser la clínica que nos debe ayudar a pensar en SK6. La siguiente.
Otra cosa bien padre, acetosolamida, responden a acetazolamida, entonces también por eso hay que pensarla y hay que buscarla de forma más intencionada, porque las demás no tenemos un tratamiento tan específico como esta. La siguiente. La SK7, vamos a tener ataxina 7, esta tiene anticipación paterna, la función de ataxina 7 todavía está en estudio, en realidad no se sabe muy bien. La siguiente. Lo que quiero que ubiquen de SK7 es esto, retinosis pigmentaria, la nictalopia. Esto es la única en la que se tiende a la ceguera. Todas las demás pueden tener no ceguera, pero sí alteraciones pues habituales, ¿no? Miopía, astigmatismo, etcétera, pero esta es la única que hace retinosis pigmentaria. Entonces, si tienen un paciente con baja visión, con ataxia, lo primero que hay que pensar es SK7, aunque ya vimos que SK2 también puede tener retinosis pigmentaria, aunque no es de lo más frecuente, ¿ok? La siguiente. Como les había mencionado, Veracruz, ojo con Veracruz, hay muchas familias que provienen de Veracruz con SK7. La siguiente. Vamos a ver degeneración olivopontocerebelosa, vamos a ver una distrofia macular. La siguiente. SK10 es ataxina 10, es un pentanucleótido, ¿ok? Este generalmente tiene penetrancia reducida. La siguiente. Aquí lo que vamos a tener como característica fundamental es la epilepsia. No hay un patrón específico de epilepsia, sin embargo, si hay un paciente con ataxia que convulsiona en este país, lo primero que tenemos que pensar es SK10. Vamos a tener la atrofia cerebelosa. La siguiente. La siguiente. En las familias mexicanas, ¿qué es lo que se ha visto con la SK10? Lo que se ha visto es que al inicio, a la media es de 26 años, aunque podemos empezar todavía un poco más temprano, el número de repetidos es muy amplio, por eso se tiene que hacer por Southern Blot generalmente. La anticipación no es significativa, aunque sí hay, tiene que ser una anticipación paterna. La siguiente. SK17. Entonces tenemos este repetido, sea G, sea A, vamos a considerar mutación en el gen ITBP a partir de 49, en homocigotos va a ser más severo. Lo siguiente. La clínica, esta la tienen que saber, porque esta es el diferencial del Huntington. Entonces, si Huntington sale negativo, vamos a hacer un Huntington-like. La posibilidad de Huntington 2 es menor en este país a SK17. Entonces, si piensan Huntington, no es Huntington, se van a SK17. Si SK17 sale negativa, ahora sí ya se van a Huntington-like 2. ¿Ok? O sea, esa es la forma en la cual se tienen que diferenciar. La siguiente. Dudar con la enfermedad de Alzheimer. La siguiente. Esto ya se lo saben mejor que yo, ¿no? O sea, en realidad el diagnóstico etiológico definitivo va a ser el neuropatológico, lo demás lo vamos a hacer con clínico y neuropsicológico. No tenemos biomarcadores, que eso es lo que todo el mundo está buscando, ¿no? Que si veo no sé qué posibilidad hay de demencia, o sea, no hay un marcador. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, se puede medir tau total o tau fosforilada, y si está aumentada, pues puede ser que sea un marcador de inicio más temprano, ¿no? Pero no hay algo que se pueda utilizar en la clínica. Inclusive se han buscado estas formas volumétricas, perdón, es que me trajo, que pudieran darnos también datos precoces de Alzheimer. Sin embargo, pues todo está todavía en estudio. La siguiente. Vamos a ver. Fisiopatológicamente e histopatológicamente vamos a tener dos cosas que no se les pueden olvidar. Vamos a tener a las placas neuríticas, que esas les tienen que recordar que son extracelulares, ¿ok? Y vamos a tener al ovillo o maraña neurofibrilar, que van a ser intracelulares. Esta es tau, esta beta amiloide. Con que se sepan eso, están hechos. Vuelvo a insistir. Extracelular, beta amiloide. Intracelular, tau. ¿Ok? La siguiente. Lo primero que ocurre dentro de la fisiopatología del Alzheimer, lo primero van a ser la formación de las placas neuríticas, y lo segundo que va a producir van a ser esto de los ovillos neurofibrilares. La siguiente. ¿Qué es lo
que vamos a ver entonces que dentro de la fisiopatología del Alzheimer vamos a tener esta placa, que es esta placa extracelular, que vuelvo a insistir que es el beta amiloide. Esta va a estar asociando, va a estar implicando la función de la microglia y de los astrocitos para formar una inflamación localizada pero perpetuada. Esta inflamación, que va a estar dada por interleucina 1 y el TNF, esta va a producir todavía más gliosis, que es también parte de las características que vamos a ver histopatológicamente en el Alzheimer. Pero lo que quiero que vean es que este péptido A beta no nada más va a estar a nivel extracelular, sino que también me va a afectar a los vasos sanguíneos. Y es por ello que podemos ver una angiopatía amiloidea. Es por eso que esta puede teñir con rojo, ¿ok? Debido a que hay amiloide ahí. ¿Okay? Vamos a ver que a nivel extracelular tenemos anti-A beta positivos y intracelular vamos a tener anti-tau fosforilado positivo. La siguiente. Vuelvo a insistir esto de la angiopatía congofílica. Bueno, aquí hay otro término que también tienen que conocer, que se llaman proteinopatías. ¿Okay? En realidad, degeneración corticobasal, frontotemporal, Alzheimer, el mismo Parkinson, ya entran dentro de un término que se llama proteinopatías, porque vamos a tener actuando al mismo tiempo a tau, a beta amiloide y a la alfa-sinucleína. Y recuerden que la alfa-sinucleína, cuando está agrupada, eso le vamos a llamar cuerpos de Lewy. Entonces vamos a ver que dentro de Alzheimer también vamos a tener agregación de alfa-sinucleína en neuronas de la amígdala. La siguiente. Dentro de la histopatología hacia la clínica, lo primero que vean es que lo que siempre vamos a tener va a ser la predisposición genética. ¿Okay? Podemos tener el epsilon 4, hablando de apolipoproteína E, podemos tener algunos SNPs que se han correlacionado, que vamos a ver qué ha habido de nuevo en esto. Esto lo vamos a tener siempre. Y lo que quiero que vean es que, bueno, de pronto es como difícil con estos colores, pero de lo primero que se va a empezar a agregar va a ser el A beta, ¿ok? Entonces, todo esto nos va a llevar, o sea, después va a haber la acumulación de tau, la inflamación, la alteración funcional neuronal, hipometabolismo, atrofia neuronal, etc. Esta diapositiva también es muy didáctica, porque lo que nos está diciendo es, si yo tengo una alteración en la formación de los microtúbulos y tengo a tau hiperfosforilada agregada dentro de la neurona, lo que voy a tener es una alteración en el envío de neurotransmisores, y también voy a tener una alteración en la expresión de los neurotransmisores. ¿Qué es lo que pasa ya les decía, en Parkinson, en demencia tipo Alzheimer? Lo que ocurre es lo siguiente: al yo tener el péptido A beta, que se excreta, ¿ok? Y que se va al extracelular y que me produce inflamación, este mismo va a estar uniéndose a nivel postsináptico con varios receptores. Quiero que ubiquen al NMDA y al de acetilcolina. Entonces, al estarse uniendo al de acetilcolina, va a producir que la acetilcolina no ingrese al receptor como debe de estar ingresando, y va a producir que el NMDA no nada más no funcione, sino que además se endocite. Y entonces vamos a ver que dentro de la fisiopatología del Alzheimer vamos a tener una alteración tanto en la expresión, en el transporte de los neurotransmisores, como en la función de sus receptores, que me va a dar como finalidad una disfunción a nivel sináptico. La siguiente. Vuelvo a insistir de las tres proteínas, beta amiloide, alfa-sinucleína, tau. En realidad todas están en conjunto para llegar a tau hiperfosforilada, para llegar a amiloide agregado, para llegar a la alfa-sinucleína, y es por eso que tenemos ahora el término proteinopatías, que va a estar implicando Alzheimer, frontotemporal, corticobasal, parálisis supranuclear progresiva, cuerpos de Lewy, Parkinson y la atrofia de múltiples sistemas. Todas ellas van a tener una fisiopatología proteínica en común. La siguiente. Tanto se ha hablado de péptido beta amiloide que voy a tratar de hacer como un resumen del mismo.
El péptido beta amiloide fue el primero que se identificó, en realidad un poco también gracias al Down. Como saben, el Down se demencia antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque tiene doble dosis del APP, ¿ok? APP está en 21Q21 y este va a estar